Padre, gracias por tu palabra. Señor, estamos agradecidos de ti. Estamos gozosos, Señor. Estamos gozosos porque tu palabra va a ser predicada. Y nuestros corazones están dispuestos a escucharla, Señor. Esta es la primera palabra que vamos a recibir en este año, Señor. Te pedimos que nuestros oídos estén atentos, que nuestros corazones estén dispuestos a obedecer y que podamos, Señor amado, saborear esta palabra, como dice que Jeremías la comió. Pareció un poquito amarga, pero dice que fue dulce cuando comenzó a asimilarla. Que tu palabra sea dulce, Señor, aunque sea confrontativa en áreas de nuestras vidas que necesitamos cambiar, que sea dulce mientras estamos siendo transformados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Cada inicio de año nos coloca en un punto similar al que vivió Josué. Miramos atrás y vemos lo que Dios hizo. Podemos ver todo lo que Dios hizo, cómo nos proveyó, cómo nos guió, cómo nos protegió, cómo nos abrió puertas. Así que esas etapas que terminaron ya, esas etapas fueron de aprendizaje y de bendición. Pero ahora miramos hacia adelante. Y al mirar hacia adelante, las preguntas van a surgir, las expectativas van a aflorar. Y en muchos casos también vendrá el temor porque vamos a caminar hacia lo desconocido. El calendario ha cambiado, pero los desafíos siguen siendo los mismos. Así que cabe preguntar, ¿cómo caminaremos con Dios en esta nueva jornada? Toda nueva jornada con Dios comienza con un momento de transición. Josué 1 nos dice que no se abre esa transición con una victoria, sino con una pérdida. Aconteció pues después de la muerte de Moisés. El pueblo de Dios allí se encuentra en un umbral histórico. El líder de la categoría de Moisés, ese hombre que hablaba con Dios cara a cara, ese hombre que sacó al pueblo de Israel con su vara, había muerto. El desierto ya había quedado atrás y la tierra prometida está por delante. Entonces, entre el pasado conocido y el futuro incierto, llega la voz de Dios. Así que tú ya conoces lo que pasó en el 2025, pero no sabes lo que va a venir en el 2026. Y en ese trecho llega la voz de Dios a tu vida. Y Dios habla. Entonces, este pasaje nos recuerda que las transiciones de la vida no significan ausencia de Dios, sino nuevas formas de caminar con Él. Josué no fue llamado porque se sintiera preparado, sino porque Dios decidió acompañarlo. Amén. Y eso marcó totalmente la diferencia. La nueva jornada de este 2026 no elimina el temor, pero sí trae condiciones muy puntuales a nuestras vidas. Dios exige obediencia. Él no promete que todo va a ser fácil, pero sí promete que su presencia será imprescindible y nunca nos fallará. Así que no te apoyes en las experiencias del pasado para resolver los problemas que vendrán en el futuro, sino depende totalmente de la fidelidad eterna de Dios. Amén. Josué 1:1-9 nos recuerda que el pueblo de Dios nunca comienza una nueva etapa solo. Nunca vas a comenzar solo en esta nueva etapa. ¿Por qué? Porque después de la muerte de Moisés, dice aquí la palabra de Dios que Dios inició hablando. Fíjense, después de una pérdida de esa envergadura, Dios comienza hablando. Y antes de que se enfrenten los desafíos, Dios le asegura que habrá presencia. Diga conmigo, habrá presencia. Antes de que crucen el Jordán, ya Dios establece los principios para caminar con Él. Así que al comenzar este nuevo año, este pasaje que vamos a leer, Josué 1:1-9, nos invita a entender que el futuro no depende de mis fuerzas, ni de mis recursos, ni de lo que yo pueda hacer, sino de nuestra disposición de escuchar a Dios, de obedecer su palabra, de avanzar con valentía decidida, confiando en que Él estará con nosotros donde quiera que vayamos y donde quiera que estemos. No sabemos qué traerá este año, pero sí sabemos quién caminará con nosotros. Y ya eso es suficiente. Amén. Así que leemos Josué 1, del 1 al 9. Y leemos para la gloria del Señor. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán tú y todo este pueblo,
a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprenda. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esas palabras son muy familiares para nosotros, mis hermanos. ¿Por qué? Porque debemos reconocer que toda nueva jornada comienza después de un cierre. Aquí se puede ver que Dios cierra un ciclo para abrir un nuevo ciclo. Dice que aconteció después, gracias hermana Digna, aconteció después de la muerte de Moisés. Es decir, aquí Dios está diciéndole, ya esto ha quedado cerrado, yo quiero abrir una nueva historia con ustedes. Así que Dios no ignora los finales, Él no lo ignora. Él sabe que van a suceder tiempos y transiciones en nuestras vidas. Pero nosotros debemos de entender que en medio de esas transiciones, Dios también nos va a acompañar. Dios no permite que el pasado paralice el futuro. Por esa razón, la muerte de Moisés representa una transición dolorosa, pero necesaria. A veces debemos de perder cosas para ganar lo nuevo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay cosas que Dios va a comenzar a quitar de nuestras vidas que son innecesarias, que pudieran ser hasta un estorbo. Y no estoy hablando de que Moisés era un estorbo para el pueblo, pero hablando en nuestro contexto, hay cuestiones que llenaron un cometido en un tramo de tiempo en nuestras vidas y que no son útiles para la nueva temporada a la cual Dios nos quiere llevar. Y por esa razón Dios quiere que tú cierres los ciclos de forma saludable para que puedas iniciar una nueva historia con Él. No se puede caminar con Dios, mis hermanos, en una nueva etapa sin aceptar que otra etapa anterior ha terminado. Por eso los fracasos del 2025 no los puedo traer al 2026. Los errores del 2025 no los puedo repetir y seguir siendo repetidos en este 2026. Bendito sea el Señor. Las caídas del 2025 no puedo mantenerme atada a esas caídas. Tengo que levantarme en el nombre de Jesús y mirar hacia adelante en el camino que ya Dios me ha trazado. Por eso Pablo dice, ciertamente me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Esta declaración, mis hermanos, no fue hecha en Punta Cana bebiendo piña colada. Cualquiera lo dice así, no es verdad fácil. Me extiendo a lo que está delante. Allá en Punta Cana, usted reclinado en un cheilón, ¿no? Y viendo la piscina, viendo los cocos. No, mis hermanos. Pablo estaba en una cárcel. En una cárcel donde no tenía amigos, donde no tenía familiares, donde estaba privado de libertad y de todo privilegio. Y allí, bendito sea el Señor, dice, ciertamente me olvido de lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Esta declaración evidencia que la determinación de caminar enfocado con Dios no está definida ni por el lugar donde estamos, ni por el estado en el cual nos encontremos, sino por una convicción clara de que nuestro premio está por delante, de que lo mejor está por venir, de que Cristo es nuestro mayor tesoro, de que nuestro mayor ideal y nuestro mayor compromiso y nuestro mayor triunfo es estar más cerca con Él y vivir para Él de tal forma que podamos decir, mi vida es Cristo, aleluya. Así que cuando Cristo ocupa el centro de nuestra mirada, las circunstancias pierden su poder de gobernar nuestro corazón. Si yo estoy mirando a Jesús, como dice el apóstol a los Hebreos, puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, todo lo que pase a mi alrededor,
las malas noticias, lo que yo veo, lo que yo percibo en el hogar con mis hijos, lo que percibo en el trabajo, lo que percibo con las circunstancias que estoy atravesando, nada de eso logrará mellar mi alma. Amén. Pablo dice que él se extiende a lo que está delante. Una cosa hago. Pablo se enfocaba en una cosa, extenderse a lo que está delante. La prisión no limitó la fe de Pablo porque su caminar no estaba anclado en sus situaciones y circunstancias, sino en una convicción interna que Cristo era suficiente aún a pesar de sus cadenas. Así que, mis hermanos, tenemos que seguir hacia adelante. Moisés había muerto y Josué tenía que seguir hacia adelante. Tenía que caminar con Dios. Así que si ha ocurrido situaciones de duelo en el pasado, eso no va a redefinir tu presente, sino que te va a dar una perspectiva más clara de que Dios está contigo y Él puede enjugar todas tus lágrimas y cambiar tus estanques de lágrimas en gozo. Bendito sea Dios. Así que el duelo no cancelará tu llamado. La pérdida no invalidará la promesa, porque Dios es fiel. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios es fiel. No es hijo de hombre para arrepentirse, bendito sea el Señor, ni hombre para mentir. Lo que Él ha dicho sobre tu vida, lo que Él ha proclamado sobre tu vida se va a cumplir. Así que la pérdida no invalidará la promesa que ya Dios te ha hecho. Y Dios sigue hablando aún después de grandes pérdidas. Dios seguirá hablando, Dios te seguirá guiando, Dios te seguirá ayudando. Él seguirá acompañándote, porque dice la palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el caminar con Dios, mis hermanos, implica obedecer un llamado claro. Tenemos que prescindir de la pasividad. La pasividad a veces es enfermiza, porque la pasividad no nos permite seguir corriendo al propósito de Dios. Y mientras estamos pasivos, Satanás va ganando ventaja en nuestras vidas. Está haciendo destrucción con nuestros familiares. Está totalmente robándonos el gozo, porque dice la palabra que Él vino a matar, a robar y a destruir. Él seguirá poniendo minas espirituales para que nosotros andemos erráticos y confundidos, porque eso es lo que Él busca, que nosotros perdamos el propósito de Dios. Por esa razón, la obediencia aclarará el camino. La obediencia, aleluya, activará el respaldo de Dios. La obediencia nos ayudará a andar en legalidad delante de Dios. Aleluya. Y las puertas a Satanás le serán cerradas cuando yo soy obediente delante del Señor. Aquí dice: levántate ahora y pasa este Jordán. Dios no le dio a Josué un discursillo emocional. Dios le dio una instrucción concreta a Josué. Así que caminar con Dios no es solo sentir su presencia, sino responder a su voz. Porque mucha gente ha confundido la presencia de Dios con algo abstracto, con algo impersonal, con algo sensorial. Tener la presencia de Dios es estar consciente de que andamos con su rostro. Es andar continuamente con su rostro. Y me gusta como dice el doctor Kinloch, que un rostro puede expresar muchas emociones. Cuando vemos el rostro de una persona, vemos si está enojada, si está contenta, si está depresiva, si esa persona, aleluya, está confundida. El rostro muestra la evidencia de cómo está nuestro interior. Así que cuando yo veo el rostro de Dios, yo puedo percibir si soy agradable a sus caminos. Si yo veo el rostro de Dios, yo puedo, aleluya, entender sus propósitos más claramente en mi vida. ¿Por qué? Porque dice que el rostro de Dios se revela en la faz de Jesucristo. Y dice la palabra de Dios que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos guía ¿qué? A toda verdad y a toda justicia. Tenemos a Dios dentro de nosotros. Y eso es lo que ahonda aún más el misterio, que una personalidad está dentro de otra personalidad, influyéndonos, guiándonos, conformándonos a la imagen de Jesucristo. Así que el Espíritu Santo, dice, es nuestro paracleto, el consolador que está dentro de nosotros. Pero dice la palabra que no entristezcamos al Espíritu Santo. Amén. Fíjese, usted entristece a una persona en la cual usted tiene una intimidad muy cercana. Usted va en un avión y una azafata le dice hasta del mal que le va a morir. Usted se siente mal en el momento, pero no le duele tanto porque esa azafata no lo conoce a usted. Pero que su esposa le diga a usted barriga verde, que usted se ve mal, eso duele.
porque hay cercanía. Así que fíjese, aquí, cuando se habla de entristecer al Espíritu Santo, se está hablando de que estamos, aleluya, ofendiendo a una persona muy cercana que nos ama, que es nuestra amiga personal. Y por esa razón, cuando caminamos con el rostro de Dios, nos cuidamos de no ofender a Dios. Así que Josué iba a avanzar, pero caminando con Dios. Y caminando con Dios no es solo sentir, sino obedecer. Diga conmigo, la presencia no es sentir, es obedecer. Y esa es la clave del éxito para ti en este 2026, obedecer la palabra de Dios en todos sus aspectos y en todos sus detalles, de forma implícita y de forma explícita. Como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, absteneos de toda clase de mal. Ahí está hablando de forma general. Todo lo que pareciera tener mal, tenemos que abstenernos de eso. Aquí Dios le dice a Josué, levántate. Esto implica una acción. Tiene que abandonar la pasividad, la inercia. Tiene que comenzar a avanzar. Dice, pasa ese Jordán. El Jordán en aquel entonces estaba desbordado. Era imposible humanamente hablando pasar el Jordán en ese tiempo. Y le dice, mira, esto es un desafío específico. Levántate, pasa este Jordán. Así que yo no sé cuál es el Jordán que tú tienes que pasar en este 2026. Pero yo quiero decirte que el Dios que estuvo contigo en el 2025 será el Dios que estará contigo en el 2026. Y Él abrirá camino, aleluya, en medio del Jordán personal que tú estás atravesando. Por eso no retrocedas. Aunque vea el Jordán desbordado, no retrocedas. Desde que tú dejes el primer paso, ya Dios comenzará a abrir las puertas. Amén. Desde que tú hagas la primera acción, ya Dios comenzará detrás del telón a obrar a tu favor. Amén. Por eso dice la palabra que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos y preservamos el alma. Los que retroceden son aquellos que tienen temor. Los que retroceden son aquellos que no tienen fe. Los que retroceden son aquellos que son pesimistas. Pero nosotros, dice, no somos de los que retrocedemos, sino de los que avanzamos para preservación del alma. ¿Y por qué el alma? Porque el alma es el regulador que determinará si yo avanzo o retrocedo. Porque lo que yo veo es el filtro de lo que va a afectar mi ser interior. Y si lo que yo veo comienzo a procesarlo conforme a mis propias expectativas y a mi experiencia del pasado y conforme a lo que yo puedo hacer, voy a caer al piso, voy a caer derrotado. Pero si lo que yo veo, aunque sea totalmente distinto a lo que yo espero, y si lo que yo veo pareciera que no puedo enfrentarlo, pero comienzo a mirar la palabra de Dios, entonces no ando por vista, sino por fe. Y si ando por fe, andaré en victoria. Y si ando en victoria, tendré el respaldo de Dios. Y el respaldo de Dios será suficiente para yo avanzar. Por eso yo avanzo y no retrocedo, porque somos de los que preservamos el alma. El alma es esa entidad espiritual que está dentro de nosotros. Somos seres dicotómicos, sustancialmente dicotómicos. Espíritu y cuerpo. Sustancia espiritual y facultades corpóreas. Fíjense que las facultades de adentro determinarán quizás cómo nos comportamos afuera. Y si nuestra alma está fortalecida por el Señor, si nuestra alma está arraigada y cimentada en el Señor, seremos de los que avanzamos y de los que no retrocedemos. Caminar con Dios requiere valentía sostenida, no ocasional. Aquí Dios le está diciendo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y se lo repite 3 veces. Parece que el asunto era serio, porque los desafíos eran agigantados. Le sobrepasaban quizás la respuesta que Josué iba a dar. Pero Dios le dice, mira, esfuérzate y sé muy valiente. La valentía aquí no es ausencia de temor, sino yo obedecer y creer de que Dios estará conmigo a pesar de esos desafíos. Así que Josué tenía que tener valentía para liderar a un pueblo que era difícil, dice que era de dura cerviz. Fíjense que un hombre como Moisés lo llevaron al punto de Moisés a agarrarse los cabellos y casi arrancárselo del cuero cabelludo. Era un pueblo muy cabeza dura.
pero él tenía que tener esa valentía y esa sabiduría para liderar a ese pueblo. Iba a enfrentar gigantes, ciudades amuralladas, ejércitos más preparados y más armados. Tenía que tener esfuerzo y valentía. Tenía que tener valentía para creer que Dios cumpliría lo que promete. Así que esa misma inspiración y exhortación que Dios le está haciendo a Josué, te la hace a ti. Porque habrán situaciones en tu vida que tú tendrás que tener valentía y determinación. Valentía y determinación. De pararte como una mujer de Dios y decir: aquí en mi hogar, aquí reina el Señor. Amén. A veces los hijos se quieren descarrilar y quieren tomar caminos contrarios a la palabra de Dios. Pero usted, como mujer de Dios y como hombre de Dios y como sacerdote del hogar, aquí usted tiene que poner entonces la raya de pizarro y decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Esa es una situación de valentía. Amén. Así que también, mis hermanos, en el trabajo, cuando esa presión de grupo quiere envolverte para que tú cedas y cedas y cedas poco a poco a ciertas influencias, tú tienes que pararte con valentía y decir: yo preservo mi identidad como hija e hijo de Dios aquí en este trabajo. Yo tengo que dar un ejemplo y un testimonio de un hombre que camina y de una mujer que camina con Dios. Así que para ello tú tienes que tener valentía, bendito sea Dios. Tienes que tener valentía, que a pesar de todas las pruebas y dificultades que van a venir, y tú expectando que algo suceda, y esa expectativa nunca llega, tú no puedes desmayar. Porque a pesar de que tú estás expectando por algo personal, hay algo trascendental que te tiene que sostener, que es la esperanza en Cristo, de que un día Él aparecerá y tu cuerpo va a ser transformado, porque dice que el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, si estamos aquí, seremos arrebatados juntamente para estar con el Señor. Así que por encima de mis expectativas personales hay una expectativa mayor de que estaré con Cristo para siempre y de que recibiré la corona de vida, la cual está preparado a los que aman al Señor. Amén. Eso requiere valentía. Valentía para vivir en santidad. Valentía para decirle no al pecado. Bendito sea el Señor. Llegarán ofertas tentadoras a tu vida en este 2026. Para que cedas de tu integridad en Cristo. Para que cedas a la inmoralidad sexual. Para que cedas a los placeres temporales del pecado. Se necesita valentía para decirle no. Bendito sea Dios. Porque dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de autoridad y dominio propio. Y ahí en esa última parte, dominio propio, es donde la puerca retorce el rabo. Porque el dominio propio me lleva a mí a negarme a mí mismo. El dominio propio me lleva a decirle no a las ofertas tentadoras del pecado. El dominio propio me hace amar lo que Dios ama y rechazar lo que Dios rechaza. El dominio propio se expresa no por mi profesión de ser cristiano, sino por mis preferencias. Ese dominio propio es la que me va a hacer a mí cuando yo estés. Cónchale, me comí como unos espagueticos, fue estés. Cuando yo esté scrolleando el celular, viendo Twitter, viendo Instagram. Parece familiar, ¿no, verdad? Ese tiempo que a veces tomamos para entretenernos y aparecen esas imágenes que nos sugieren cosas que están contrarias a la palabra de Dios. Entonces tenemos que tener esa valentía de eliminar esas cosas. Amén. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. Amén. Así que caminar en esta nueva jornada exigirá valentía. Valentía para rechazar el pecado. Valentía para rechazar la inmoralidad sexual. Porque la sexualidad es hiper. Donde quiera la vemos. Donde quiera se nos sugiere. Entonces tenemos que tener esa entereza y ese dominio propio de decirle no. No a esas sugerencias. ¿Por qué? Porque tengo un amor más profundo
que es el amor hacia Dios. Y ahí es donde está la clave para vencer las tentaciones, mis hermanos. Si mi amor hacia Cristo es chiquitico, pálido, el impacto de la tentación será devastador a mi vida. Pero si mi amor hacia Dios es intenso, si Él es mi mayor tesoro, mi mayor deleite, mi mayor bienestar, cuando lleguen las tentaciones, yo voy a pesar en balanza y digo, ¿voy a perder todo esto por este placer temporal? No, me quedo con Cristo. Me quedo con Cristo. Me quedo con Cristo. Aleluya. Caminar con Dios, para ir terminando ya, exige una relación constante con su palabra. Porque no puedo decir que voy a caminar con Dios y divorciado, distanciado de la palabra. Que cuando llego a la iglesia, ahí es donde la palabra entra en contacto conmigo. Llego de la iglesia, ya no la veo más hasta el otro domingo. Aleluya. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, aquí se nos presenta, mis hermanos, que para tener éxito conforme a Dios, esa palabra no puede estar alejada ni distanciada. Tiene que estar cercana a mí. Y que este nuevo año 2026 no se aparte este libro de su boca, ni de su mente, ni de su corazón. Amén. Que no se aparte, tiene que estar cercano. Dios conecta directamente el éxito espiritual con la intervención y la exposición que tenemos con esta palabra. Mire donde Dios le dice a Josué dónde debe estar esta palabra. En la boca. En la mente y en la vida. En la boca, porque tengo que confesarla continuamente. Si la confieso continuamente, usted va a tener siempre victoria. Amén. Si la confieso continuamente, usted va a cambiar las atmósferas. Si la confieso continuamente, los demonios huirán y Satanás tendrá que desbandarse. Si la confieso continuamente, aleluya, ya yo voy a tener un corazón dispuesto a amar a Dios. Tengo que confesarla, pero para confesarla tengo que tenerla en la mente. Amén. Y tenerla en la mente, saturar mi mente. Fíjese algo, cuando usted tiene una taza caliente y va a meter el tececito, ¿qué pasa? Que usted primero calienta el agua, porque si está fría el agua, la esencia no puede dispensarse. Pero si está caliente, entonces se tiñe el agua. De esa misma forma, si yo me acerco a la palabra compasión, mi mente va a ser teñida de la palabra de Dios. Mis pensamientos van a ser teñidos de la palabra de Dios. Lo que yo pienso no lo voy a pensar conforme a mis expectativas personales ni a mis ideas vagas, sino que la palabra de Dios va a gobernar mis pensamientos. Y es allí donde se va a cumplir la palabra que yo voy a amar a Dios con toda mi mente. ¿Por qué? Porque cuando yo pienso lo que Dios quiere que yo piense, comenzaré a adorarlo. Así que en la boca, no se puede apartar la palabra de la boca, no se puede apartar la palabra de la mente, no se puede apartar la palabra de la vida, porque el éxito según Dios no se mide por conquistas externas, sino por la fidelidad interna que yo tengo. Amén. Con mis labios, dice el salmista, he contado todos los juicios de Dios. Y esta palabra que yo te mando hoy estará sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos. Esa es la demanda de Dios para ti en este año 2026. La palabra de Dios con tus hijos, con tus nietos. Recuerdo que siempre cuando yo salía con mis hijos a llevarlo al colegio allá en República Dominicana, durante el camino, cualquier evento que veía, le decía, miren eso. Y ahí mismo, ¡fum!, la palabra de Dios ahí en el camino. Y cuando iba caminando por allí, y era durante todo el trayecto, hablándole la palabra de Dios. Así mismo que pase con tus hijos. Mientras tú los llevas al colegio, mientras los buscas del colegio, mientras los llevas a pasear, que en ese trayecto tú puedas enseñarle la palabra de Dios. Pero yo no puedo dar lo que no tengo. Por esa razón tengo que tener cerca la palabra.
Tengo que inquirir en la palabra. Tengo que leer la palabra. Tengo que estudiar la palabra. Por eso dice en Colosenses que la palabra de Cristo mora en abundancia en mi corazón. Así que lo que yo tengo lo voy a dispensar. Bendito sea Dios para siempre. Esta palabra tiene que estar en mi boca, en mi mente y en mis decisiones. Finalmente, pueden pasar los muchachos. Finalmente, la jornada estará garantizada si estamos ciertamente convencidos de que Dios estará con nosotros donde quiera que vayamos. La promesa final no es tierra. La promesa final no es victoria. La promesa final no es liderazgo que viene a través de Josué. La promesa final es la presencia de Dios. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Así que Dios no le promete a Josué facilidades, sino su compañía. Y esa compañía nos desafiará. Y esa compañía nos va a corregir. Y esa compañía nos va a componer. Y esa compañía nos va a reconfigurar. Y esa compañía con Dios nos va a mostrar el camino. Allí donde hay oposición, Dios estará contigo. Donde se vayan a levantar en contra de ti para hacerte daño, Dios estará contigo. Donde haya enfermedad, Dios estará contigo. En la escasez, Dios estará contigo. En todo tiempo, Dios estará contigo. Cuando hay incertidumbre que pareciera que todo está nebuloso y oscuro, Dios estará contigo. Y en medio de tus transiciones dolorosas, separaciones, quizá la muerte puede llegar a un familiar querido, lleguen las malas noticias, Dios estará contigo y eso marcará la diferencia. En esta tarde, ¿qué etapa necesitas soltar para avanzar? No puedes avanzar con el pasado atrás. No puedes avanzar con acusaciones, con culpa. No puedes avanzar pensando en lo doloroso que fue. ¿Cuál es la gran diferencia? El arrepentimiento marca un punto decisivo. Porque a veces no arreglamos nuestras cuentas con Dios y queremos arreglarlas nosotros mismos. Y entonces, al arreglarlas nosotros mismos, entramos en una etapa de esa conciencia que nos acusa, que podríamos llamarle, vamos a ver si me ayudan, resentimiento, cargo de conciencia, remordimiento. El remordimiento no es arrepentimiento. Porque el remordimiento me lleva a un punto donde yo quiero arreglar mi situación a través de mí mismo. Pero cuando yo me arrepiento delante de Dios, hay un dolor por lo que yo he hecho. Hay un pesar que he lastimado el corazón de Dios y necesito arreglar las cuentas con Él. En esta tarde, si hay cosas que arreglar con Dios, este es un tiempo de que nos arrepintamos, nos examine, nos transforme y vivamos conforme a su voluntad. ¿Qué Jordán tienes que cruzar? ¿Será el Jordán de las dudas, el Jordán de la escasez, el Jordán de un problema migratorio que todavía no ha sido resuelto? Dios es todopoderoso. Tu Jordán lo cruzarás de la mano de Dios. Porque aunque pases por las aguas, no te ahogarás. Y aunque pases por el fuego, no te quemarás. ¿Dónde necesitas renovar tu valentía? ¿Dónde ha quedado postrada o postrado ante los desafíos donde dice, ya Dios, tiro la toalla, se me fue el aliento, no puedo seguir más, me rindo, Señor? El Señor te dice que todavía no ha acabado contigo. Levántate y resplandece, porque hoy ha venido tu luz y sobre ti ha amanecido el Señor, y sobre ti será vista su gloria. Amén. Esa es la palabra de Dios para esta iglesia en este 2026. Gracias, Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor.